brillantes. El día de hoy estoy aquí con Vito Asensio, quien es una mente muy brillante, muy talentosa. Él es director de cine, es pintor, escultor, arquitecto. Le encanta desarrollar su pasión en todas las artes visuales. Y bueno, también sé que escribe, también tiene muchísimas nociones musicales. Y bueno, en fin, de todo. Pero me encantaría que nos platicara cuándo descubrió que surgió, que tenía todos estos talentos. ¿Cómo descubriste, Vito? Pues desde chico nos dimos cuenta de que había una tendencia natural a esto, ¿no? Cuando a todos los artistas plásticos nos pasa que tenemos una como inquietud, una necesidad de estar expresándote, entonces devoras papeles y colores y entonces expresas porque lo traes adentro y no hay una postura, digamos, racional en ese sentido. Igual con los objetos como la plastilina o la madera, yo jugaba mucho con esto y generaba formas. Entonces, a veces construía cosas de arquitectura, maquetas. Pero de muy chico en kinder hacía muchas cosas en plastilina que eran llamativas para mi época, para mi edad, ¿no? Para mi generación. Y repartía plastilina, figuras a mis compañeros y era una manera de comunicarse también, ¿no? De expresarte y de generarte, de ser también generoso. A mí me da mucho la idea de que si en el mundo la gente no es generosa, pues está de más. ¿Y crees que hubo influencia en tu familia, de tus papás, para que te dedicaras a todo esto? ¿O no, yo escuchaba a mis hermanas tocar piano. Tenía un hermano arquitecto, 12 años mayor que yo, que a los 8 años en segundo de primaria me enseñó cómo usar los puntos de fuga y me explicó las reglas de la perspectiva, porque él veía que yo ya dibujaba y hacía calles y hacía entornos y edificios y demás, pero no me quedaba muy clara ciertas cosas. Entonces me puntualizó, digamos, como que me orientó y eso me dio una línea. Años después yo estuve trabajando como perspectivista para pagarme mi carrera de arquitecto en la UNAM. Yo vivía solo. ¿En México? Estudié en México y a los 19 años me mantenía solo. Entonces tuve la suerte de hacer perspectivas, hacía muy buenas perspectivas según el mercado, ¿no? Yo era de los mejor pagados como perspectivista, aunque los proyectos que tenía que hacer a veces no me convencían mucho, pero pues de eso vivía. Y con eso pude pagarme la carrera de arquitectura y la carrera de cine. O sea, ¿vives todavía en México, ya te quedaste y vienes? Sí, yo nací en México. Mis papás son de aquí, de la zona. Mi papá era de Arandas y mi mamá de Ciudad Manuel Doblado. Y bueno, deben haber estado muy orgullosos de todos tus éxitos. De hecho, quiero presumirles que Vito ha ganado múltiples premios a nivel nacional e internacional, entre ellos... Te voy a decir, la Bienal... ¿La Bienal? Un premio en la Bienal de Florencia. Ay, se me fue el nombre. Y actualmente estoy nominado, ya seleccionado para la Bienal de Venecia en las 3 categorías, en arquitectura, en escultura y en pintura. Que tu trabajo llegue a esas alturas y que se están... La verdad, yo todavía no estoy convencido de que haga las cosas bien, de la calidad de mi trabajo. Creo que no, sé que es bien valuado por la gente, porque normalmente un artista es alguien fuera del contexto social común. Pero yo vivo un poco frustrado por el nivel de autoexigencia que yo tengo conmigo mismo, entonces no considero ser lo que aparentemente sucede afuera. Sin embargo, al parecer los premios y estas cuestiones dicen otra cosa, pero yo conmigo creo que todavía hay mucho que dar y las circunstancias económicas, sociales y vivenciales que he tenido todavía no me permiten focalizar muchas cosas que sé que están por salir, pero hay condiciones que uno tiene que vencer para lograr eso, ¿no? Son retos que siempre existen. ¿Hay algún sueño, algo que quieras pintar, o alguna obra, ya sea una estructura o arquitectónica que quieras hacer y todavía no la has hecho? Sí, por supuesto. ¿Tienes algo en Por ejemplo, hablando de cine, pues recientemente mandamos mi novia Mali y yo estuvimos trabajando en un guión que lo hicimos en 6 días, 80 páginas con diálogos y tomas y encuadres, en el formato que nos pide IMCINE, y lo mandamos al concurso de IMCINE. Entonces estamos esperando a ver qué pasa. Hubo 2000 y tantos guiones, pero yo creo que puede ser importante ya por lo menos volver después de varios años a intervenir en las cuestiones de cine.
De hecho, yo estudié en el CUEC, en la UNAM, y mis primeras películas me las fotografió Alfonso Cuarón. Y trabajé con el Chivo Lubeski, con eso éramos un equipo muy importante de la escuela, porque fue el equipo que marcó la pauta para lo que llaman la nueva generación del cine mexicano, ¿no? El cine, de una parte importante, el ala de la universidad. Luis Estrada también era socio, compañero, y hicimos 20 películas juntos, ¿no? Nos hacíamos sonido, actuábamos, pero éramos un grupo como de jóvenes, pero ellos eran muy jóvenes, ellos no tenían otra formación, entonces Alfonso y Luis se dedicaron directamente a hacer cine. Yo seguí haciendo un poco de cine después, pero me vine a León y aquí me metí de arquitecto, entonces perdí mucho tiempo para la oportunidad de hacer cine, y ahora pues estoy buscando nuevamente esa oportunidad para no irme del mundo sin hacer por lo menos un cortometraje que tiene un contenido ecológico emocional, que es una crítica al modelo de... ¿Cómo se llama? Se va a llamar Un reptil en el espejo. Y retrata un poco, un mucho, a este personaje que a mi manera de ver es el que tiene a México destruido, ¿no? Y tiene a la sociedad en tono de violencia, que es este personaje depredador reptiliano que lo único que piensa es en hacer dinero. Puede sonar en territorio común, pero es muy dañina la gente que, siendo astuta, nada más utiliza su astucia para hacer dinero y para perjudicar a los demás. Y entonces parece ser exitoso. Parece ser que quien logra éxito económico es exitoso en la vida, ¿no? Y esa es la falacia en la que nos ha metido el sistema. Nos quita inteligencia, nos quita bondad, nos quita virtudes y nos convierte en máquinas reproductoras de esquemas, pues, vacíos, huecos espiritualmente, ¿no? Como el de la gente que hace dinero por tener dinero. Es un miedo absoluto al vacío existencial, ¿no? Y entonces te refugias en lo inmediato, en lo que te enseñan, y hasta nos hacen creer que somos libres por ello. Y entonces aquí esta parte de la película cuestiona esta situación de lo que corresponde a un éxito, y ves a un triunfador mediocre, violento, machista, que finalmente buscamos en alguna forma los que estamos alrededor, las personas que nos buscamos más el interior de la gente, hacer ver a los demás, a quienes están en esa situación, que si pudieran poner un poco de bondad en sus vidas, si pudieran ser un poco más generosos, México sería otra cosa. Desgraciadamente México está hecho un desastre, precisamente porque predomina esa mentalidad depredadora, acumuladora de dinero, egoísta, y que considera que la astucia es el símbolo del triunfo, y deja de lado la bondad, el afecto y el respeto, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo ves en los próximos 10 años México? ¿Cómo ves León, Guanajuato? ¿O cómo te gustaría verlo? ¿Crees que sí? Pues me gustaría verlo exactamente de la otra manera en que está ahorita. Sin la violencia que generaron los que estuvieron en el poder, sin la miseria que generaron los que estuvieron en el poder, sin esta mentalidad depredadora que generaron los que estuvieron ahí y que apoyaron hasta hace unos meses, ¿no? Y esperamos que esto pueda cambiar. Está en proceso, vamos a ver, todo está en tela de juicio, aquí no hay nada escrito, pero creo que todos tenemos la oportunidad, sobre todo como ciudadanos. No pensaría yo que por el desastre que nos ocasionaron realmente quienes estuvo en el poder, nosotros como ciudadanos no tenemos capacidad de responder. Entonces, no importando el gobierno que esté, yo creo que si nosotros, en esta escuela, en esta idea del guión, por ejemplo, es que tú, en las vivencias cotidianas, puedas generar afectos, generar amor con el otro, generar el sentido de bondad y de respeto, y de que vamos a crecer juntos, de que el hombre es un ser social y no un ser individual, que solo piensa en sí mismo, sino que hablamos un idioma porque intercambiamos el idioma con otro. Comemos comida mexicana porque vivimos en una sociedad que nos condicionó a ello. Nosotros no elegimos la comida que come el país. Estamos insertos en una sociedad que te genera costumbres, maneras de pensar, formas de ver el arte, formas de desarrollar las cosas. Y en ese movimiento de situaciones sociales, uno interviene individualmente con determinados límites o con determinados extralímites, como es el caso de lo que te acabo de decir, que depredas al otro en aras de obtener algo para ti. Esa mentalidad primitiva, reptiliana, es la que a mí me gustaría que se cancelara de por vida, ¿no? Ahí tenemos países como Suecia o Dinamarca, que son países del norte europeo socialista, democráticos, que tienen gobiernos como el Partido Socialista Sueco, gobernando hace 120 años, y que
no ves un problema económico ni social ni de ningún tipo, pero tampoco ves individuos mediocres que lo que buscan es tener un reloj de marca o darse a conocer como personas exitosas porque tienen un coche importante, deportivo, porque expresan esta parte que el mismo sistema te obliga a sentirte a gusto sin darte cuenta que te convertiste en un robot, en una pieza más de la maquinaria de la manipulación, y suponemos ser libres en este sistema. Y no lo somos. Realmente estamos manipulados a los designios de quienes tienen el poder económico-social. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad es liberarnos de eso, de los gobiernos que nos han hecho daño, de lo que nos puedan hacer los nuevos gobiernos de daño, todo a partir de la fortaleza de la sociedad. Y una de las fortalezas de la sociedad es el arte. El arte es un conductor desde esta miseria humana hasta el cosmos, si lo quieres ver así, ¿no? Es como el camino de la salvación, a través del cual el deporte, la salud, bueno, todo esto va ligado, pero el arte y la cultura serían lo único que podría contraponerse a esta estupidez de la que te acabo de decir, ¿no? De la que te acabo de hablar. Ahora, no se contrapone. Yo pienso que puede haber gente que goce tener un reloj de marca y también pueda comprar una pieza de arte importante. Estoy de acuerdo. Pero ya quien tiene esa idea de las cosas ya por lo menos se zafó de esto, ¿no? Hay muchísima gente, y es el caso de León, que tienen dinero y nada más dinero. Y el problema de esto es que lo bueno de esto es que hay muchos otros de las nuevas generaciones, de los chavos, que están empezando a generar mercado de arte. Va muy lenta la cuestión de la cultura en León, pero va, porque las nuevas generaciones ya tuvieron la oportunidad de estudiar en las universidades, ya tienen un punto de vista más crítico sobre lo que está sucediendo, aunque también están enfrentando un bombardeo de las redes sociales y de los medios que los lleva a vivir el momento nada más. Entonces hay una lucha entre la cultura y el dinero. El dinero es como el enemigo de la cultura, en el sentido de que está contraponiéndose al crecimiento mental, al crecimiento de la inteligencia. Te vuelve astuto, te vuelve un dogmático consumidor de bienestar material, pero deja totalmente de lado el bienestar de los demás. Y eso es lo que genera violencia. ¿Tú encuentras que hay alguna ciudad, algún país que tú veas como ejemplo de lo que está haciendo con el arte, con la cultura, que no sea tan reptiliano? Bueno, Canadá, los países del norte de Europa, Suecia, pero también hay países por ejemplo, en todos los países están sucediendo fenómenos. China está impresionante, Japón, y uno es comunista, el otro es capitalista. Aquí no tiene que ver tanto con los sistemas económicos, tiene que ver con algunas convicciones morales históricas, inclusive culturales, de los modos de producción históricos, del desarrollo de los países, que no tienen que esquematizarse en unos y otros. Por ejemplo, el caso de Bolivia en Latinoamérica, yo invito a que la gente lo vea, es un milagro. Bolivia es el milagro económico, cultural del momento en América Latina. Es el país que ha erradicado más la pobreza en la historia de América completa en 10 años. Hay que ver lo que están haciendo ellos. Lo que está haciendo ese presidente Evo Morales, hay que verlo. Y lo van a reelegir. Qué bueno que se reeligieron un tipo que hace las cosas bien. ¿De qué sirve tener una democracia para que metas al siguiente ratero? ¿Qué es lo que ha pasado en México? Tengo un bribón, sí, voy a elegir al siguiente. Eso es la democracia, elegir al siguiente nefasto. Prefiero no tener democracia. Veamos los chinos, por ejemplo. Los chinos no eligen a sus gobernantes. Y ya vieron la luz. Yo fui a China en 2004, había 100 millones de ricos, ahorita hay 700 millones de ricos. En 25 años acaban con la pobreza y convierten en un país que es un potencial impresionante. Y no hablo de la riqueza nada más, hablo de que van creciendo en riqueza económica, pero no dejan de lado la parte de la riqueza cultural, espiritual, etc. No son como los gringos, que es apoderarse de cosas y crecer por el dinero y por el I am the number one, todo esto, ¿no? Y no se trata de ganarle a nadie, esta vida es para compartir, no para ganar. Nos han enseñado a ganar, a ser ganadores, a ser triunfadores. ¿Triunfador sobre quién? ¿Quiere decir que vas a ganarle a alguien? ¿Quiere decir que vamos a dejar a alguien sin trabajo? Yo estoy de acuerdo en la competencia, pero no la depredación. Y a México lo depredaron. Nos dejaron 70 millones de pobres. ¿Cómo crees, por ejemplo, tú que estás tan sumergido en todo este mundo de la expresión, de la cultura, ¿cómo crees que nos puede ayudar el arte
a transformar esta mentalidad aquí en nuestro país? Por el hecho de que el arte es introspectivo. El arte finalmente tiene un papel importante en términos de tu mente, porque te genera un tiempo de pensamiento creativo, introspectivo y generador. O sea, el hecho de que seas creativo, bueno, es creativo inclusive hasta el último ratero, ¿no? Porque está viendo cómo generar su robo. A mí me sorprende y me encanta cómo se escapó el Chapo Guzmán, me fascina, me parece genial. Es más, mis respetos al Chapo. Haya hecho lo que haya hecho, es un tipazo creativo, salirse en la moto, bueno. Todo lo que tuvo que hacer para corromper a las autoridades y que esto no se supiera, a mí me parece talentosísimo, de película, ¿no? Qué buen guión se aventó en la vida real, ¿no? Entonces un tipo creativo, aunque sea un tipo nefasto y haya matado a mucha gente, ¿no? Y aunque haya hecho mucho daño a México, sí, entonces eres creativo, pero ¿para qué eres creativo? Entonces en el arte tú eres creativo. No lo había visto desde ese punto de vista. Es decir, te vuelvo a explicar un poco o comunicar un poco lo de la ecología emocional, que busca generar personas capa, que sean creativas, autónomas, pacíficas y amorosas. Creativos, y ese término hasta un cocinero es creativo, una persona que se le cae un calcetín y ve cómo acomodarlo, está siendo creativo en cómo acomodar tus cosas. Lo del término capa, ¿tú lo inventaste? No, es parte de la tendencia de la ecología emocional. Que yo invito a la gente a que vea esto. Yo tuve una maestría, hice una maestría en ecología emocional hace poco en la UNAM, pero vine de Barcelona, es de una escuela. Lo voy a buscar. Ajá. Sí. Es creativo, amoroso, amoroso, productivo, okay. Pacífico y autónomo. Autónomo es lo más importante. Okay. Es lo que no somos en México. Mentalmente nos han hecho no autónomos. Nos hacen creer que la libertad es lo que ellos nos dictan, entonces no somos libres. Si no cuestionamos todo y cada cosa que pasa y la pasamos por el filtro de la reflexión y de la creatividad crítica de nosotros mismos, estamos siendo víctimas de lo que nos dicen. Entonces nos pasan un meme, dicen determinadas cosas, el meme, repetimos el meme, ni siquiera checamos si es verdad o no. Entonces estamos siendo víctimas de todo este avasallamiento de memes, y luego de mentiras. Se generan cosas contra ciertas personas, sí, por mentiras. Son mentiras, y entonces lo que pasa es que suponemos que es verdad, porque como yo ya lo acepté, y yo soy dueño de mi cerebro, doy dogmáticamente por bueno todo aquello que mi cerebro recibe, y que tiene que ver con aquello que me enseñaron antes, que posiblemente no tenga fundamento, pero que yo ya lo viví, o me ha dado resultados económicos, o me ha generado bienestar, o me ha generado tranquilidad. Entonces esa manera de pensar la defiendo por egoísmo, pero no por convicción, no por concepto. Lo hago por conveniencia, y esa conveniencia a veces es intrínseca, y es una conveniencia que nos entra como enseñanza, nos hacen creer que eso nos conviene, y por lo tanto eso es lo bueno, y nos están engañando, porque finalmente estamos siendo víctimas de todo su truco. Por ejemplo, la gente que fuma, ¿no? Pagan por morirse, pagan por un supuesto satisfactorio, y en realidad no es ninguna satisfacción. En realidad tú cuando fumas estás aliviando un daño que te hicieron, al volverte adicto, y en 7 segundos tu torrente sanguíneo lleva el humo a las dendritas de ciertas células del hipotálamo, y tú sientes alivio, y lo confundes con placer. Entonces te manipulan con esto y pagas por ello, y aparte avientas humo, que es la cosa más estúpida, ¿no? Entonces todo esto es parte de este truco y de este manejo. Yo lo pongo como el fumador, como el típico caso de la gente manipulada que ya no puede dejar esto porque aceptó el daño como beneficio, y ya aceptó la confusión de creer que una cosa que es un alivio es un placer, ¿no? Sí. Es como quitarte costras. Hay gente que le gusta quitarse las cosas. Pues está bien, a lo mejor es un alivio, pero creen que es un placer, ¿no? Creemos, a mí me pasa. Entonces, sí puede pasar que lo hagas, pero estás dañando a otros y estás dándole humo a los demás y más. No te das cuenta que tu egoísmo está también haciéndote ver como un ser menor, en el sentido de estás manifestando esa debilidad abiertamente. Y esta debilidad es de la que somos víctima todos, porque nos han hecho débiles cerebralmente, mentalmente, conscientemente y demás. En la escuela no nos enseñan a ser críticos. Nos manipulan, nos dan una manera de ver las cosas, nos orientan a algo en las universidades privadas, básicamente. Yo he dado clases en universidades privadas, estuve en universidad privada los primeros años de arquitectura.
y te enseñan a ser un fiel y obediente técnico al servicio del sistema. Es correcto, porque universitariamente hablando tienes que por lo menos tener las bases técnicas para las cosas, pero no te generan conciencia. ¿Y cómo podríamos romper? ¿Tienes algún consejo, un tip que nos puedas proporcionar como para cambiar, para romper todos estos paradigmas? Yo creo que lo que nos decías del arte, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque realmente sí te hace ser más creativo y nunca había visto la perspectiva que tú me dices de aparte de la creatividad, retomando lo que hablábamos del camino del arte, es que tú al crear formas, al generar esto, te estás primero convenciendo a ti mismo de tus capacidades. Aquí no se trata de irle a vender a nadie, no. Lo primero es que es un acto creativo que a ti te convence de que eres capaz de hacer con los medios artísticos de la pintura, la escultura o arquitectura. La arquitectura ya prácticamente no, porque está muy determinada por cuestiones técnicas y económicas y muchas veces por la intervención del cliente. Es un trabajo más bien colectivo. Pero, a no ser que seas muy elitista, y entonces hay gente como Calatrava o Meyer o Foster, el que iba a ser el aeropuerto de México, que tiene obras en todo el mundo con demandas, porque tiene broncas de goteras en casi todos los edificios, porque deja al final para que lo resuelvan los ingenieros, porque a veces los creativos no tenemos la capacidad técnica, práctica, administrativa para lograr los detalles finales y que las cosas tengan una garantía. ¿Me explico? Y no solo eso, sino que no te pases de precio, de costo. Calatrava dice que él no puede trabajar como arquitecto más que para gobiernos, porque la iniciativa privada lo truena, porque no puede cumplirles los presupuestos. En cambio, los gobiernos, como en Frank Gehry en Bilbao, pues lo que cueste la remodelación y lo que cueste el teatro o el foro o el centro de arte, pues lo que cueste no importa, que junten más dinero, ¿no? Desvíen dinero, pero termínenlo, ¿no? Que es más o menos lo que estaba pasando con el aeropuerto de la Ciudad de México. Es una obra de arte y ya iban infladísimos en el presupuesto y ya realmente no tenían destino, o sea, no sabes en qué iba a acabar. Los que sabemos de arquitectura sabemos que era un aproximado de 300,000 millones de pesos, pero quién sabe si iba más. Empezaron con 200 y ya iban en 300 y todavía no iban arriba del 30% de la obra. Entonces es muy difícil cuando haces una obra de ese tipo, que si es de autor, en este caso Foster, que es un arquitectazo, ¿no? O muy MP o como muchos otros, pero sí es difícil llegar a tener una responsabilidad. Entonces sí, como artista también entiendes tus límites, entiendes el primer responsable de ser testigo de tu trabajo eres tú mismo. Y el primero que tendría que tener una satisfacción de que estás convencido de lo que te hiciste es de tu agrado, si lo quieres ver visualmente, pero si no, que te llena en términos del esfuerzo de tu trabajo convertido en una expresión. Y entonces en ese momento tú gana tu espíritu, gana tu mente, y tu mente está pensando en formas, en elementos creativos, en abstracciones. Estás inclusive permitiéndote que el siguiente cuadro sea una crítica al anterior, que tengas un modelo crítico de revisar, porque para mejorar tienes que revisar lo que hiciste, y el artista siempre quiere mejorar. Y en cambio en la vida profesional a veces no quieres mejorar. El que no es artista de pronto dice, yo ya hice dinero, yo ya por ahí me voy, yo ya no necesito mejorar, no necesito opinión de nadie, ni de un médico, ni de un psicólogo, ni de un sociólogo. Yo teniendo dinero manda, dicen por ahí algunos tarados, ¿no? El dinero manda. Entonces el retraso mental que nos han llegado a poner en la cabeza los que se sienten dueños del dinero, creen que ser dinero te hace superior a otro. Y es curioso, pero las gentes más brillantes del mundo no son los más ricos, ¿no? Por el contrario, que los más ricos en buena medida, no todos, son la gente más perversa. Y son los grupos de poder que, por ejemplo, desde Estados Unidos, los grandes grupos económicos han venido dictaminando las políticas en México desde la Cámara de Diputados con trampas y con lo que ellos premian la astucia, ¿no? Pero estar ligado a la mentalidad tan pobre de las arpías y de los astutos es una pena, y es lo que a México lo ha llevado al desastre, que estuvimos gobernados por astutos, no por gente inteligente. La gente inteligente, forzosamente, en mi opinión, tiene que ser buena. Tú, para que seas una persona que tenga inteligencia, tiene que pensar en el otro, y pensar en el otro es en hacerle bien al otro. Si no, tu inteligencia no sirve para nada, eres un animal. Para mí los depredadores son como animales. Esta gente de mentalidad reptiliana, digamos la ultraderecha, es gente reptiliana, que
solamente piensa que el dinero y ven a la gente pobre y la desprecian, se pueden limpiar con la Biblia, ¿no? Y van a misa y comulgan, muchos de ellos. Y es penoso que no conozcan las enseñanzas de Cristo y van a misa por pena, por esta industria del pecado de la que también son víctimas, y finalmente a la hora que salen de la iglesia se friegan al que pueden, ¿no? Económicamente hablando, el negocio así es y te vuelves otra vez el tiburón en el agua. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que la misma iglesia, los grupos inteligentes de la sociedad, los políticos de buena fe y demás, podrían armar una red para generar una especie de segundo país que culturalmente devore al actual, ¿no? Con esta entrevista, con más conciencia, con otras cosas, puedes seguir generando este movimiento de contrapeso a esta estupidez institucional que nos han puesto encima, ¿no? Y que vino desde los gobiernos y que, pues sí, le generó bienestar a unas cuantas personas, pero tan solo del año 2000 a la fecha, de 28% de pobreza nos entregaron 65% de pobreza. Yo creo que la gente no hace fila ni se forma para ser pobre. No. Eso me parece una aberración. Entonces, algo falló desde la guía económica del gobierno, pero también nosotros como ciudadanos no hemos tenido la fortaleza para formar nuestras propias instituciones civiles, nuestra propia lucha civil. Por ejemplo, yo viví en California un año, huí de México y me fui a California un año y entonces tuve que regresar porque pues, soy un mojado, ¿no? Entonces reconozco ser mexicano y pues ni modo, ahí vengo de regreso, pero estando allá me di cuenta que hay 2.5 millones de organizaciones civiles. En México hay 2.000. Entonces tú te das cuenta que a pesar de ser gringos y de todo lo que podamos decir, hablar mal de ellos, leen 30 libros al año per cápita. Nosotros leemos 1.5. Y qué bueno que ahora está, el gobierno actual está repartiendo libros vendiendo libros a 9 pesos. Hicieron tirajes de 40,000 libros, de 40,000 ejemplares de cerca de 30 autores recientemente. Paco Ignacio Taibo, yo digo, bueno, el cuate no me cae muy bien, pero por ahí tienen que ser las cosas. Alguien se tiene que preocupar por generar cultura. Y eso apenas está empezando ahora, no se había generado. Todo lo contrario, se le había quitado el apoyo a la ciencia desde el año 2000 y lo bajaron del 1% al 0.3%, y eso le dio al traste a México en muchas cosas. Entonces, estamos en último lugar en educación, según la OCDE, estamos en último lugar en paz social, somos el país más violento sin guerra en el mundo. Estamos en último lugar también en la parte de desnivel económico, estamos en muchas cosas atrás, en la violencia estamos, perdidos, como te decía, pero lo que es más penoso es que teniendo la 9ª economía del mundo estemos en el último lugar en educación. Y Guanajuato quedó en penúltimo. Entonces, focos rojos, porque de todos los estados de México, Guanajuato es de los peores en educación. Y en México es el peor país del mundo en educación. Según la prueba OCDE, de ninguna materia llegamos a 5 de calificación. 5.1, 4.9 es nuestro promedio, estamos muy mal. Y entonces no hay mucho de qué vanagloriarse. Yo como mexicano no me siento orgulloso de eso, ¿no? De las culturas, del arte, del talento de la gente, de la bondad de la gente buena, que no es la que te acabo de decir, de algunos empresarios sobresalientemente buenos y capaces, cuyo ejemplo deberían seguir la mayor parte de los empresarios depredadores que tanto daño hacen. Y no se trata nada más, yo creo, de generarle empleo a la gente. Yo le estoy dando trabajo, soy como dueño de su historia, ¿no? Pues habría que reflexionar sobre eso, porque con eso no vencemos todo. Finalmente eso es no lo haces por dar trabajo, lo haces por dinero, ¿no? Lo haces por negocio. Casi nadie regala su dinero y no se pide que se haga, simplemente darle vuelta de manera más generosa para generar bienestar. Entonces esta dinámica del acumular, de ser egoísta per se, convertirlo en vez de acumulador, convertirlo en un distribuidor, ¿no? Y entonces distribuir bienestar
de manera de darle más rápido vuelta al dinero y poder seguir ganando más. Y generar negocio no está peleado con la paz social, ni está peleado con nada, es cómo generamos negocio, ¿no? Entonces yo puedo decirte que yo soy un burgués capitalista de izquierda, digamos, porque tengo mi empresa de arquitectura. Si no ganamos dinero no vivimos, quiero ganar dinero, pero no me quiero comer a nadie, ni quiero hacerle daño a nadie. Por encima de todo hay principios emocionales, ¿no? Si le debo a alguien, le voy a pagar. Si hice que alguien trabajara, le pago. Y, por ejemplo, a mí me ha ido muy mal, ¿no? En ese sentido, mucha gente me ha dejado de pagar, a pesar de entregar los trabajos en tiempo y forma y todo, y ven la manera de no pagarte. Es gente que definitivamente sí es, digna de cárcel, ¿no? En su momento, eso sí. Es lo que debería ser así. Y sin embargo, ve lo que han hecho los gobiernos, han estafado a la gente y ahí siguen, ¿no? Entonces, artísticamente hablando, yo creo que, te decía, la parte potencial está en desarrollar arte, cultura. A veces no eres creativo, pero si lees, y tu creatividad no está ligada al arte o a la estética, sino a las actividades generosas, a ser un buen maestro, un buen médico. O sea que la creatividad no nada más está en el arte, a nosotros nos tienen como muy consentidos, pero no. Yo creo que finalmente es la creatividad y la paz, la parte autónoma mental y la parte amorosa la que puede sacar a la sociedad adelante. Muy bien. Me encantaría que nos platicaras con una entrevista. Esta es la parte de la entrevista rápida. Tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Vas? A ver, ¿tu libro favorito? Más que humano, de Theodor Sturgeon. ¿Tu pasión? El cine. ¿Película favorita? Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. ¿Óleo o acrílico? Óleo y acrílico. ¿Netflix o YouTube? YouTube. ¿Tu música favorita? El jazz rock. ¿Tu programa o serie favorita? ¿Serie favorita? Pues me ha gustado Casa de Papel. Oh. Muy, muy interesante. Sí. ¿Cine? ¿Qué es para ti el cine? El cine es la amalgama de todas las artes, en donde se expresa la realidad humana en una historia en 2 horas que puede dejarte una enseñanza muy grande en todos los sentidos, en el sentido didáctico, humano, de los afectos, de las emociones, del deleite visual, de todo, educativo. El cine es finalmente, a mi manera de ver, como lo que le dio, bueno, fue lo que generó la televisión finalmente, ¿no? Que ahora se fue para otro lado, pero el cine finalmente era como entender la realidad vista desde un punto de vista muy, muy realista, pero proyectado en una pantalla plana, en donde la supresión del tiempo, los acontecimientos y demás se pueden resumir como en un libro, pero ya los puedes ver, puedes escuchar. Actúa la música, viene de una historia escrita, viene desde la literatura. Están todas las artes metidas, ahí está el concepto del espacio, el concepto de la composición, ¿no? Para ti también, ¿qué es el arte? El arte sería la posibilidad de hacer algo relacionado con la estética. Y se supone que hay 7 artes, porque el arte finalmente, ya catalogado desde Occidente, tiene que tener ser obra única y ser obra de autor. De lo contrario, por ejemplo, cuando son obras repetidas como una vasija, es artesanía o arte popular. ¿Ser obra única? Ser obra única, okay. y tener autor, estar reconocido como un autor, es decir, el Guernica de Picasso, por ejemplo. ¿Cuál es tu obra favorita? Esa, el Guernica, yo creo. El Guernica. Sí. Ok. ¿Qué es para ti la arquitectura? La arquitectura es el hábitat, es la manifestación del hombre, o queda de manifiesto la posibilidad de protegerse del medio ambiente, del clima, de las adversidades del clima, ¿no? Entonces la arquitectura es finalmente quien te envuelve, quien te protege, pero también quien expresa la forma en que lo haces, la forma en que te protege. ¿Y la escultura? La escultura es la figura como tal, es decir, es el espacio, pero a la inversa de la arquitectura se ve desde fuera hacia adentro. Es decir, la escultura finalmente es un volumen, entonces lo percibes por alrededor, y la arquitectura tiene las 2 funciones, se ve por alrededor, pero también se disfruta por dentro. Ay, qué bien. ¿Y la fotografía? La fotografía, pues, es el retrato de la realidad, es un instante.
Lo importante de la fotografía es el momento y el encuadre, la composición, la luz, pero sobre todo el momento y la parte expresiva de lo que está sucediendo. Y comúnmente es un pedacito de realidad, es un momento de la realidad, ¿no? ¿Tu música favorita? Te comentaba el jazz, por ejemplo, Steely Dan. Muy bien. ¿Talento oculto que tengas que la gente no sabe? Bueno, te hablaba un poco de la música, pero también la escritura. Me gusta mucho hacer poesía libre o escribir historias, cuento corto o novela. ¿Tu ciudad favorita? Guanajuato. Muy bien. Sí. Bueno, Guanajuato ciudad me encanta. ¿Tu cultura favorita? Me gusta la cultura mexicana, pero mi favorita es la cultura celta. Qué bien. Me llama mucho y la para atención. terminar, me gustaría que nos dijeras qué te gusta más, reflexionar, meditar o visualizar. Visualizar, pero para visualizar tienes que hacer las otras dos. Pero yo diría que si de las tres tienes que obtener una como principal, el visualizar las cosas, porque yo soy muy visual, ¿no? Sí, continuamente los artistas plásticos o artistas, por eso nos llaman artistas visuales, que son estas tres ramas: arquitectura, cine, fotografía, pintura, escultura, es básicamente lo visual. Entonces toda mi vida está vinculada a la percepción visual y a la creatividad visual o a la recreación de la realidad o reinterpretación de la realidad, pero siempre ligada a lo visual. Ay, excelente. Vito, tengo que decirte que estoy muy sorprendida. Yo ya había escuchado mucho hablar de ti y me sorprendió que eres una persona muy honesta y muy sencilla. Aquí fluyó muy bien la plática. Eres una persona que dice las cosas muy francamente y te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, que nos hayas permitido hacer esta entrevista. Gracias, igualmente. Gracias, Liz. Que sigas teniendo muchísimos éxitos. Gracias. Hasta luego, amigos. Suscríbanse en YouTube y en Facebook a Mentes Brillantes.